¿Qué tal, amigos? Estamos aquí de nuevo en el programa de En Poder. Yo soy su amiga Angélica Montemayor y bueno, para mí es un placer como siempre estar aquí con ustedes y recordarán también que la semana pasada estuvimos hablando acerca de la RIEMS, que es la Reforma Educativa a la Educación Media Superior. Estuvimos comentando antecedentes, las problemáticas, por qué era necesario esta reforma ya en nuestro país. Vamos a recordar un poquito acerca de esto, pero vamos a ir luego directamente a cuáles son los cambios realmente que se están haciendo, ¿no? Que ya se están palpando, porque esto no es a futuro, es ya. Y si ustedes recuerdan, comentábamos entre los antecedentes que quienes están, nuestros gobernantes que están metidos en esta área de la educación superior, pues ya habían hecho a través de algunos años investigaciones y comparaciones con otros países como la Unión Europea, países como Italia, Francia, España, también en América del Sur, por ejemplo, Chile, Brasil, en fin. Y veían que ya desde años atrás todos ellos estaban haciendo cambios en la educación media superior. O sea, ellos ya habían sentido que era necesario mejorarla. Y México, checando, habíamos comentado todos esos, lo que estaba sucediendo, estos movimientos en el mundo, pues empezó a hacer un análisis de lo que pasaba en nuestro país y se dio cuenta que había un desfase a nivel educativo y que había muchos obstáculos que no permitían mejorar, había muchos aspectos que cambiar y que si no se empezaba ya, íbamos a tener, comparado con otros países, un rezago aproximado de 50 años, imagínense. Entonces, hablábamos también la semana pasada de la necesidad de hacer estos cambios. ¿Por qué? Porque, bueno, se veían algunas cuestiones muy importantes. Uno, que la educación no llega a todas partes de México. Dos, que había mucha deserción por parte de los jóvenes, es decir, llegan a terminar la secundaria, pero no todos ingresan a la preparatoria o ingresan y luego desertan por diferentes razones. Estas razones son muy importantes. Algunas de ellas, comentábamos, pueden ser que los papás ya no los apoyan y les dicen ya salte porque tienes que trabajar. Este es un problema pues que vemos que es social, ¿sí? No solo es del estudiante, es una problemática también, pues que por este lado tendría que verse también cómo se resuelve, en donde las familias económicamente ya no pueden y le piden al hijo que trabaje también para poder completar. Entonces él deserta. Asimismo se ve muchas veces por embarazos en una etapa muy joven de su vida y también dejan los estudios, porque recuerden que hablábamos que ahora hay demasiada propensión, se está dando un boom de jovencitos adolescentes que son papás y entonces pues ya se ven en esta situación de abandonar estudios. Tendríamos muchas otras situaciones, a veces por ejemplo para los jóvenes de pueblos o de lugares lejanos es difícil trasladarse y luego cómo pagarse no solo los estudios sino la manutención y en fin había un sinfín de razones por las que esto sucedía. Entonces veíamos diferentes problemas y viendo esto pues la RIEMS empezó a ver cómo podrían eliminarse los obstáculos, cómo podía esto irse pues superando, ¿verdad? Y bueno, pues en base a esto creó
en base a estos antecedentes y lo que se necesitaba eliminar, dice, tenemos ciertos retos que son los que tenemos que atravesar, pero también tenemos que basarlos en ciertos principios y en pues esto que nos lleve a todo un marco de referencia en donde se manejan básicamente algunos ejes que son importantes manejar, ¿sí? Bueno, de esto me gustaría comentarles en un momento más, pero que sí quisiera agradecerles a todos los que siempre están escuchándonos. Al mismo tiempo, hacer un paréntesis para comentarles que queremos agradecer, no solo agradecer, sino recordarles a todos que hoy precisamente es el Día Mundial de la Radio. Por ahí nos lo mandaron de un sitio que nuestro amigo, que es el sitio de Guadalupe Joven, y pues también nosotros extendemos estas felicitaciones a todos los compañeros que están en el área de la comunicación haciendo su trabajo como comunicadores. Y también, por ahí damos la bienvenida a otras personas que ya forman parte, por ejemplo, de ser amigos de En Poder, como Enrique Estrada, Rosario Loza, en fin, a todos ellos. A mí me gustaría, que ahorita que hago este paréntesis, para recordarles que si tienen algún comentario o duda sobre la reforma educativa, por favor no lo hagan, ¿sí? Y bueno, continuando con esto, recuerden que nos pueden escribir a través de un inbox o poner, también llamarnos al 8880 4292. Y bueno, continuando, por si esto, para que quede más claro todo sobre la reforma educativa, veíamos todas estas deficiencias que había y algunas otras más, ¿no? Entonces, viendo en esta investigación todo lo que sucedía, deciden que la RIEMS tiene retos que enfrentar. ¿Cuáles son estos retos? Son la cobertura, la equidad y la calidad. La cobertura, ¿a qué se refiere? Que hay que reconocer de forma universal todas las modalidades del bachillerato. Con esto nos referimos en las modalidades, tenemos bachillerato tradicional, tenemos bachilleratos técnicos, tenemos bachilleratos con especialidades, por ejemplo. Entonces, hay que utilizarlos todos, que haya todo en el país y que cada estudiante tenga la oportunidad de entrar al que más le convenga y más le guste, y llegar a todas partes del país a través de esta cobertura, ¿sí? Esto es pues muy importante. Y de la misma manera tenemos, por ejemplo, que esta cobertura es necesaria porque decíamos hay muchísimos problemas, de ahí nacen estos retos. También hablábamos de la equidad, hablábamos de algunos factores de deserción, por ejemplo, por eso es la necesidad de esta cobertura y de esta equidad. Hablábamos no solo del factor económico, sino aparte de lo que decíamos, hay problemas también en la calidad educativa. No es la misma en los diferentes planteles educativos y esto se quiere empezar a unificar. De la misma forma, hay muchos problemas que se han dado en nuestra sociedad. No solo es los embarazos en adolescentes. También hay muchos motivos familiares que provocan el que no entre el estudiante o la deserción. Problemas como separación de los padres, problemas sociales como drogadicción, violencia, alcoholismo, en fin. A esto tenemos que agregar, por ejemplo, la falta de infraestructura en las escuelas,
que es realmente un gran obstáculo. Hay escuelas muy completas y aquí no hay equidad, pero hay otras escuelas en donde las vemos que dices, oye, pues si muy apenas tiene un techo, o a veces ni techo tiene, ni bancos, y bueno, le falta todo, ¿no? También vemos problemas culturales, como obstáculos en el lenguaje, las diferencias de dialecto entre las diferentes regiones de nuestro país, los impedimentos que decíamos por parte a veces de la familia, que no le ve la importancia y no te deja estudiar. Vemos problemas de proyección y de planificación para esta cobertura escolar, y algo muy importante, el de convalidación. Esto es muy importante. Hay mucha rigidez en los planes de estudio y falta de equivalencias. Y esto pues no permite que México pueda avanzar en este sector. De la misma manera, vemos, por ejemplo, que entonces viendo todas estas problemáticas, tenemos estos retos. Y volviendo a la cobertura, por eso es la importancia de poder abarcar de una manera universal todas estas modalidades que hay en el bachillerato, para que los jóvenes tengan la oportunidad de entrar, como les decía, a cualquier modalidad que a ellos les funcione mejor. Pero también otro de los retos es llegar a la equidad, es decir, que haya libre tránsito o flexibilidad en el tránsito entre los sistemas y todas las escuelas. Hablábamos ahorita de esta problemática que hay en los planes de estudio que puedan ser equitativos, ¿no? O equivalentes. Y por el otro lado tenemos también otro reto, que es el de la calidad, y este se refiere a la pertinencia y relevancia de los planes de estudio. Todos estos retos condujeron a estas reformas curriculares, porque esto es muy importante. Hay que entender que la reforma es en el currículo y que estas reformas, decíamos, ya se han hecho también a nivel internacional. No es algo nada más que nuestro gobierno se sacó de la manga, como algunos dicen, o que no hayan que inventar. En fin, todo esto es un movimiento mundial y no podemos retrasarnos. Y luego vamos a tener que estas reformas curriculares, decíamos, están basadas, por ejemplo, en reformas internacionales, comentábamos ahorita. ¿Cuáles son? Me gustaría hacer un poquito un paréntesis para comentarles un poquito acerca de estas reformas internacionales. No de todos lados, pero sí voy a mencionar algunos países. ¿Por qué? Porque nos basamos en ver qué estaban haciendo en otros países y decir, bueno, y luego ver nuestra realidad también y hacer una combinación y tomar de ahí lo que nos pudiera funcionar. Yo nada más quisiera comentarles, porque también es importante, por ejemplo, en nuestros estudios están que la Unión Europea desarrolló estrategias para mejorar la calidad del aprendizaje y el acceso a la educación. Actualizó todo lo que son las llamadas capacidades básicas o competencias básicas que debe tener el estudiante, para también ellos, fíjense bien, ellos poder abrir la educación a todo el entorno internacional y aprovechar todos los recursos con los que sí se cuenta. La idea de actualizar estas competencias básicas es para adaptarlas a la evolución de la sociedad del conocimiento en el que todos estamos inmersos. Y de esta manera, porque algo que a mí me sorprendió cuando empecé a ver todas estas cuestiones a nivel internacional, es que todos tenemos, aunque en otros lugares digamos, oye, es que la educación en otros países está mucho mejor que en México. Sí, puede ser, pero en otros no está peor. Y en otros más, aún así, aunque los consideremos los mejores,
ellos siguen en este camino de perfeccionarse, de mejora continua. Por ejemplo, en la Unión Europea se trata de mejorar la aptitud de los ciudadanos, fíjense bien, para leer, escribir y hacer cálculos matemáticos, ¿sí? De manera que también le han dado mucho refuerzo a la parte del sector científico y técnico. Y aquí pues obviamente han manejado diferentes modelos y sistemas educativos que deben de perseguir fines comunes. En Italia, por ejemplo, todas las escuelas de educación media se integraron en un mismo sistema y se llevó la realización de reformas globales del currículo, todas con el objetivo de elevar la calidad a través de fortalecer determinadas materias como la enseñanza de lenguas extranjeras. Por su parte, en España se establecieron lo que debe ser lo mínimo de enseñanza para el bachillerato, lo básico. Fíjense cómo todos vamos hacia lo básico, ¿sí? Se hizo todo este análisis. Entonces se tuvo que ver qué conocimientos, habilidades y actitudes deberían impartirse en las asignaturas comunes en todas las escuelas, ¿sí? Y, por ejemplo, algunas de estas asignaturas para ellos incluyen las ciencias para el mundo contemporáneo, el aprendizaje de la lengua castellana y literatura y la materia de ciudadanía. Y luego tenemos también, bueno, y así podemos ver en otros países como por ejemplo Francia, que también vio la importancia de hacer pues muchas de estas reformas parecidas, pero al mismo tiempo veía la necesidad de darle más atención personal a sus estudiantes en sus hábitos de estudio, en seguir su parte psicoafectiva que estaba sucediendo y por ahí tenemos lugares como por ejemplo en el sur, Chile y Argentina, Brasil, que también abrieron más clases incluso extracurriculares, reforzando la parte, igual que Francia, reforzando la parte de las artes y de los deportes. Es decir, si nos damos cuenta, estamos viendo que todo esto es una tendencia internacional, en donde todos se han puesto a pensar, bueno, en qué hemos fallado o qué podemos mejorar, ¿sí? Y entonces ya dijimos, basadas en estas reformas a nivel internacional, pues México empieza a crear la suya propia ya de años atrás, porque ahorita se hizo la reforma, pero ya planes curriculares ya se empezaba a trabajar desde años antes, desde el 2000 y cuestiones así, aquí en nuestro sistema nacional, por ejemplo, en el CONALEP, en la UNAM, en el Politécnico Nacional y en fin, en algunos otros, en algunas otras pues universidades que trabajan la parte de la educación media superior. Entonces ellos también ya habían estado haciendo trabajos, muchos muy parecidos en cuanto todos tienen que ver con modificaciones al currículum, con llegar a entender qué competencias básicas debe tener el alumno, en fin. Y pues basado en esto, podemos decir que también se rigieron, entonces estas reformas están regidas por principios. Y estos principios, te los voy a mencionar, son la identidad, manejar un estándar de calidad y la pertinencia educativa. Bajo estos principios se rigen nuestras reformas en el currículo. Y llevan, obviamente, todo esto en conjunto al Sistema Nacional de Bachillerato, ¿sí? Que se basa en 4 ejes, los cuales, bueno, pues en un momento más los voy a comentar. ¿Qué les parece? Pues y mientras vamos a hacer un alto, un pequeño descanso para que asimilen bien toda la información y nos vamos a un corte musical.
Mientras yo los invito, ya saben, a que me escriban un inbox. Por favor, díganme que se está entendiendo o no de la reforma educativa, qué piensan, qué les parece. Y pues volvemos en unos segundos más. Recuerden, también nos pueden llamar al 8880 4292. regreso. Ya saben, estamos en el 8880-4292 y nos pueden mandar un inbox si tienen dudas acerca de la reforma educativa en educación media superior, que es tan importante porque muchos tenemos hijos, adolescentes, sobrinos, vecinitos, en fin, y es importante estar al tanto de lo que va a suceder.
Y de la misma manera también porque somos padres, tenemos que estar al pendiente, y porque muchos de ustedes son maestros y tienen que estar a tanto de esto. Y creo yo va a ser tan importante que yo invito a todos los maestros a que se informen muy bien y que pues entren en estos diplomados que ya se están haciendo, diplomados de competencias básicas que va a ser necesario, porque algo importante que sí quiero comentar es que tarde o temprano todos los maestros van a tener que estar certificados para dar clases en la educación media superior. Y con esto ya se empezó, ya desde hace unos 2 años, yo creo, 3 quizás, ya se empezó a ir certificando maestros. Entonces, si tú no estás certificado, pues infórmate en tu institución cómo puedes hacerlo, porque es un diplomado, se lleva aproximadamente, bueno, depende de dónde lo tomen, pero puede ser 1 año, y luego hay que certificarse a través del Ceneval. Así que como maestros, los que realmente tenemos la vocación, pues hay que ponernos las pilas. Así que los invito a empezar ya a ser parte de este cambio. Por ahí estoy viendo que están ahí aquí en el Face conectados. A Berta Milin, un saludo. También a Creando Alternativas, a Javier Moreno, Alejandro, me pone Alejandro Señor Espejo, a Monet y Atención Ciudadana. Les mandamos un saludo, un gran saludo. Recuerden, hoy se celebra el Día de la Radio Internacional, y mañana, al menos en nuestro país, se celebra el Día del Amor y la Amistad. Así que espero que ya estén pensando en todas las personas que quieren y que aprovechen este día, bueno, y todos los días, ¿verdad? No nada más para darles sus muestras de afecto. Bueno, pues les comentaba por ahí, tenemos, ya habíamos dicho, la reforma curricular. Se basa en algunas reformas internacionales y se aplica a nivel nacional en diferentes universidades y bachilleres de nuestro país. Se rigen por los principios de identidad, estándar de calidad y pertinencia, y todo esto nos lleva al Sistema Nacional de Bachillerato, con base en 4 ejes. Uno es el marco curricular común. El otro es el poder definir y reconocer las opciones de oferta que tiene la educación media superior. El siguiente es la profesionalización de servicios educativos, y el último es la certificación nacional. Bueno, pues ¿qué les parece? Ahorita terminamos unos momentitos y volvemos a comenzar, porque nuestro programa está para salir unos momentitos del aire, pero regresamos. No se vayan, porque ya viene lo más importante con lo que quiero cerrar. De estos 4 ejes les voy a platicar qué es o qué era lo que teníamos y qué es lo que ya se está modificando y cambiando, para que todos estemos muy actualizados y sepamos como maestros o sea, por dónde tenemos que ir. Pero también los padres y sepan cómo va a estar todo esto nuevo para sus hijos, cómo les va a beneficiar. Y los mismos estudiantes, pónganse muy buzos, porque van a ver todos estos beneficios también. Bueno, pues vamos terminando y regresamos en un minuto más. No se vayan. Mándenos sus comentarios al Face.